Salir en moto es lo que yo más disfruto. Entonces lo valoro mucho el poder hacerlo. Y sí, valorar la vida es lo más importante. La otra parte que también a mí me preocupa es mi salud. Como tú sabes, ya tengo fibromialgia y entonces, bueno, es una situación compleja. No tengo miedo en la moto. No tengo miedo, no sé si es algo que se cierra en mí o qué, pero no tengo miedos. Chicos, muy pero muy buenos días. ¿Cómo están? Vamos a hacer hoy este capítulo 4.25 de Aventurero, el podcast que, bueno, no está 100% dedicado a las motos, pero tiene mucho que ver con esta pasión que tanto nos gusta. Hoy tenemos una invitada, la primera mujer muy pero muy especial. Las motos por lo general nos llevan a lugares increíbles, pero también nos permite vivir historias y hoy vamos a tener justamente una de ellas, una historia diferente. La invitada es, como digo, muy pero muy especial. Ella realizó miles de kilómetros, muchos pero muchos días arriba de la moto, pero acompañando a su pareja, como copiloto. Y no solamente nos va a contar sus experiencias, la adrenalina, los paisajes, esa conexión con el resto del grupo, esa conexión con su pareja. Así que yo creo que tenemos una entrevista muy pero muy interesante. Prepárense para una charla que estoy seguro va a inspirar a muchas mujeres a que acompañen a sus maridos, su pareja, sus novios en estas grandes aventuras. Así que bueno, vamos a darle la bienvenida entonces. Natalia, muchas pero muchas gracias por compartir este momento, por compartir tu experiencia y motivar a otras mujeres a que acompañen a los pilotos, a sus parejas, a sus maridos. Natalia Ferrer. Bueno, sí, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Bueno, como dice Beto, soy una copiloto, o copilota, como quieran decirle. Acompaño mucho a mi marido, siempre que me invita, estoy dispuesta. Prácticamente siempre. Prácticamente siempre. Sí. Tiene su salida solo también y las disfruta también mucho, pero cuando sale conmigo la pasamos súper bien. Vamos a aclarar algo, porque ya dejaste de ser copiloto. Ahora ya sos dueña hace un tiempito, hace unos meses, tenés tu Vespa. Sí. Y según me cuenta Darío, cada vez te animás más. La utilizo más. Okay. Sí, ya tengo mi moto, entonces chiquita, igual he pasado a ser conductora también y me ha ayudado también mucho la experiencia, que a pesar de ir como copiloto, he podido adquirir de Darío, porque, bueno, vamos platicando en todo momento por vía de los cascos, así que he aprendido mucho de él, que es también muy buen piloto. Nati, nosotros compartimos, con Darío, contigo, compartimos ya muchos kilómetros. Creo que el primer viaje largo fue el año pasado. No fue completo, porque por lo general siempre salimos de Ciudad de México, regresamos a Ciudad de México. Ustedes se sumaron en Las Vegas, nosotros ya veníamos haciendo la Ruta 66. En ese caso ustedes se sumaron en Las Vegas, continuaron con el resto del grupo todo el camino y fueron un par de semanas largas. Sí, así es. Después ya prácticamente el viaje casi completo que hicimos hace no muchos meses al Cabo Trail, a Nueva Escocia, donde también hemos pasado por varias cosas en el grupo, donde has tenido una experiencia realmente, algunos días buenos, otros días malos, y eso quiero que me cuentes un poquitito de tu punto de vista de copiloto. Yo personalmente, yo lo veo a Darío, te veo, no sé, a mí me pone un poquito nervioso, entiendo, y sé que Darío maneja pero muy bien, pero bueno, la primera pregunta que te quiero hacer es que me cuentes un poquitito qué es lo que se siente, o sea, no sé realmente si estos viajes que empezamos a hacer nosotros el año pasado, este año, son los más largos que vos hiciste. ¿Son los más largos? Sí, no. Hicimos un viaje en el 2024, bueno, el año pasado, que fue en Europa. Ahí sí rodamos los dos solitos. Entonces, ¿qué
Creo que fue más o menos lo mismo. Sí, obviamente la diferencia de rodar en grupo y rodar solo es bastante, pero sinceramente las dos me han encantado. Así que bueno, sí como que tenía mi primer viaje largo, se podría haber dicho, sí fue en Europa, el viaje ese que hicimos el año pasado. Sí, ya Europa. Después, bueno, seguimos con el de la mitad de la 66. Ah, claro, primero fue el de Europa. Primero fue el de Europa. ¿Y ese fue el más largo? Sí, el más largo que hicimos en toda desde que volvió él a tener moto ahora hace pocos años. Cuando nos conocimos en nuestro noviazgo, él tenía una moto, entonces desde ahí que yo me trepo atrás de él. Digo, como punto o como comentario íntimo, hace muchos años que estás con Darío. Muchos años. Se conocen desde la primaria, secundaria. Sí, sí, sí. Bueno, desde que nos pusimos de novio serían como 32 años en total, entre noviazgo y matrimonio. ¿Se habrán dado cuenta que no es mexicana? Tiene un acento, para los que no saben, igual que Darío. ¿Sos de? Mendoza, Argentina. Ok. Con esta experiencia que has tenido, ¿cuánto tiempo fue en Europa? En Europa fueron 28 días de rodada. O sea, sí. Rentaron la moto. Rentamos la moto en Barcelona. Hicimos el recorrido, cruzamos Pirineos, Francia, fuimos de España ahí para Francia. Llegando, ajá. Bueno, Darío quería estar para su cumpleaños número 50 en Normandía. Fue su regalo, digamos. Fue su regalo, era uno de sus sueños, estar en Normandía el día de sus 50 años, y en moto. Entonces, bueno, así ya estuvimos recorriendo, fueron 8 países y 2 principados. Y bueno, regresamos nuevamente a Barcelona, que fue donde se entregó la moto. Te propongo algo, mientras estamos hablando, insertamos algunas fotos, porque también ya estuvimos hablando con Darío de hacer uno de los capítulos, los 3. Exacto. Para que me cuentes puntualmente, mucha gente que quiere hacer esos viajes largos, en especial en Europa, donde vas muy relajado, donde vas disfrutando, porque cada país te da algo diferente, pero por otro lado, el estado, las carreteras y todo, te da una seguridad y una tranquilidad, te deja disfrutar, más que estar pendiente a veces de otras cosas que, bueno, como dice un amigo del Río Bravo para abajo, pues nosotros tenemos que estar atentos a otras cosas, ¿no? A otras cosas. Estar mirando los pozos. Y sí. Pero bueno, en Europa disfrutar este tipo de salidas, este tipo de rodadas es muy diferente, así que vamos a hacer un capítulo, los 3, donde me van a contar puntualmente la experiencia en Europa. Después vino el viaje donde nosotros, donde se unieron. Nos unimos a ustedes en Las Vegas. En Las Vegas. Y ahí seguimos hasta Santa Mónica, California, y bajamos para hacer toda la parte, la baja. Sí, así es. ¿Okay? Hasta el ferry en La Paz y ya terminamos Guadalajara, México. ¿Cómo te preparás? ¿Qué es lo que pasa por tu cabeza cuando vas a iniciar un viaje donde sabés, porque bueno, vos tenés dos hijas. 2 hijas. Una ya saliendo de la adolescencia y bueno, una un poquito más grande. Entonces, dejarlas, emprender un viaje que a veces son varias semanas. Contame, ¿qué es lo que pasa por tu cabeza antes de iniciar un viaje de este tipo, un viaje largo? Y son muchos nervios. Principalmente esos, las chicas, que, bueno, gracias a Dios se han acoplado muy bien a nuestras salidas. Y entonces las dejamos preparadas con todo. Tenemos, bueno, también la bendición de tener muchos amigos y conocidos cercanos que nos ayudan en caso de que pudiera existir algún evento que necesiten ayuda, que gracias a Dios no ha surgido. Así que, bueno, cada vez me voy como que relajando un poquito más en esa parte, pero bueno, nunca te dejas totalmente tranquila. Y la otra parte que también a mí me preocupa es mi salud. Como tú sabes, ya tengo fibromialgia y entonces, bueno, es una situación compleja que mi cuerpo reacciona de un momento a otro, de un día para otro y eso es lo que me preocupa a veces un poco. Pero ¿Tienes bueno, dolores fuertes? Sí, se inflaman los músculos y empiezo a sentir dolores. Pero bueno, llevo toda mi medicina, cargamos con una farmacia casi.
Y me preparo anteriormente un poco con, bueno, mis tecitos desinflamatorios de árnica, voy pasando tips y cositas así naturales. Me guío más con las cosas naturales que lo alópata, prefiero. Y he sentido que me ha servido más. Entonces, bueno, nos llevamos el matecito para levantar bien y bueno, nuestro mate tiene un poquito de árnica para poder subsistir. Y gracias a Dios ha funcionado. ¿Sabes que lo importante también de lo que me estás contando es siempre tratamos en estas charlas de aportar algo para la gente que o bien no tomó la decisión final de poder hacer algo que sueña, decir, aunque sea repetitivo, porque lo he dicho también en otros capítulos, a veces empiezan a ponerse esos muros, ya sea por miedo a enfrentar un viaje, o que ya estoy grande, ya mi edad no me permite, exacto, o que tengo este problema, o que lo que fuese. Y esto que vos me estás contando, yo creo que también suma para que no sea un obstáculo, como en tu caso. Sí, pues tenés este problemita, te genera dolores, pero eso no te quita el gusto por subirte a la moto y disfrutar junto con Darío y con el grupo cuando hay gente. Ahora, desde el punto de vista tuyo, como copiloto, algo que, no sé, a mí me han llevado un par de veces y yo me quiero bajar, no me siento seguro. Claro, uno va manejando y dice, bueno, yo tengo el control de la situación hasta cierto punto, pero el que va atrás se tiene que entregar a la persona que está manejando. Entonces, como copiloto, como acompañante, se ve todo desde una perspectiva diferente, ¿correcto? ¿Qué pensás cuando vas atrás sintiendo que la responsabilidad está en Darío, en la persona que maneja? ¿Y qué siente él de lo que vos estás viviendo como copiloto? Mira, es una pregunta importante. Yo pienso que en este caso el copiloto tiene que confiar totalmente, ahora sí que en su pareja, en mi caso, en mi pareja, como si fueras en un auto. O sea, él va manejando y realmente tú tienes que confiar que él va a manejar bien, que va a tener los reflejos, Es lo mismo en esa parte de la confianza. Y yo, bueno, sí tengo mis actividades, mis puntos a seguir, o sea, que me ha enseñado Darío. Claro, tenés cosas que hago, que tenés que hacer, que se ponen de acuerdo. Que pongo en práctica. Como por ejemplo, te haces cargo de ciertas maletas o de, por ejemplo, el mate. Ya te vi que sos un poquitito. Siempre la del mate, mientras estamos preparando las maletas, bueno, preparamos todo en la habitación, cada quien su maleta, tenemos separado un lugar cada uno de la moto ya destinado. Entonces, bueno, yo tomo mis bolsas que tenemos de compresión, las coloco en mi lugar, las amarro, las ajusto bien con las ligas y todo que tenemos ahí, como me ha enseñado a hacerlo Darío. Y como él ya, aparte de su ropa, obviamente pone más cositas, que bueno, la computadora, el cargador de batería, todas esas cosas, él tarda un poquito más. Entonces, en ese caso, yo estoy sirviendo el mate o bien limpiando los espejos, limpiando los cascos. Cargar cascos y limpieza de casco es mi actividad. Entonces, en la noche pongo a cargar cascos para poder tener la comunicación. Si no, bueno, se le puede olvidar a Darío y ya no me oye en el camino. Sí, a mí me llama muchísimo la atención porque uno que está solo en esos viajes, siempre llegás, ¿no? Que tratás de levantarte más temprano, tratás de ir a la moto, ir ubicando tus cosas, estás solo. Entonces, yo veía que ustedes ya estaban sentados en el silloncito del hotel tomando mate. Digo, ¿cómo hacen? ¿A qué hora se levantan? Vos tenés la responsabilidad de ciertas cosas. Sí. Si el casco no está cargado, por ejemplo, es culpa tuya. Es culpa mía y ya no me oye. Para él no sé si es un mal beneficio o un buen beneficio.
Creo que le daría oportunidad de pensar más, porque bueno, en este viaje exclusivamente que hicimos último, le pregunté, ¿y qué hacen los muchachos que van solos? ¿Qué van haciendo? Y escuchan música, pueden pensar. Ah, entonces no te dejo pensar. Y bueno, de repente tenemos nuestros momentos de silencio, que es donde ambos pensamos, ¿no? Pero bueno, en esos trayectos es cuando se te pasan muchas cosas por la cabeza, tenemos como que también un poco más de diálogo. ¿Hay silencios? Sí tenemos silencios, sí tenemos silencios. O sea, sí, aclaremos que para los que a lo mejor están viendo y no saben, no tienen por qué saberlo, pero bueno, hoy por hoy prácticamente todos los que viajan acompañados o en grupos, la comunicación dentro del casco es esencial, claro. Y más en las parejas. Déjame contar una anécdota rápida, porque ahora cuando fuimos a Real de 14, hace menos de 10 días, pues a mí se me soltó una maleta. Sí. Tenía una maleta floja y allí, justo atravesando el túnel de Real de 14, se le soltó la maleta y la verdad que estaba y me gritaba y porque no teníamos comunicación. Entonces, sí, se les había descompuesto. Sí, y entonces me gritaba y yo no la escuchaba y el motor que en el túnel se intensifica el ruido. Me decía, no, la maleta, no, hasta que me di cuenta. Por eso es muy, pero muy importante estar comunicados, porque no siempre es hablar para llenar el tiempo. Exactamente, sí, y también esto sirve mucho, en mi caso, bueno, yo le voy ayudando también, ya sea con la navegación, si tiene algún problema ahí de comunicación del teléfono con la moto para la navegación, o le voy diciendo, nos ha servido mucho y en algunas ocasiones me ha dicho, uy, sí, no me di cuenta. Le digo, ojo, este coche va con el celular. Mirá, claro. Va zigzagueando mucho, tené cuidado, no te le adelantes o adelantate y ya pasalo. Claro. Los hoyos también, más si agarra la noche, es necesario, yo creo que un poquito de más ojos para detectar y no llegar a caer en un hoyo. Entonces también voy diciéndole, a pesar de que yo voy derechita, como él me ha indicado, atrás de él, no sigo el movimiento de él, sino que me quedo con el movimiento del top case, ¿no? Pero mi cabecita sí siempre va mirando hacia adelante. ¿Vas disfrutando el camino? Súper, súper, súper. Es algo que me fascina, me encanta y sí lo disfruto mucho, a pesar de que también voy ayudándole, pero yo creo que esa es la diferencia entre el conductor y el copiloto. Nosotros podemos como que disfrutar un poquito más del ambiente, de todos los paisajes, que el piloto, por ir manejando, ir atento a la carretera, hay muchas cosas que tal vez se pierdan. En este lugar de copiloto, ¿hubo algún momento que vos dijiste, vale la pena estar sentada acá atrás? ¿Realmente disfrutaste, que recuerdes algún momento importante en estos viajes, otros 3 por lo menos grandes viajes que hicieron? 3 grandes viajes. Yo creo que sí, fue el momento en Europa, aparte de que, bueno, él quiso compartirlo conmigo, estar cumpliendo su sueño con él, eso fue muy importante. Fue muy importante y lo veo como una cosa muy afortunada. Muy afortunado para mí poder estar ahí, y ahí es donde digo, sí vale la pena, el levantarte muy temprano, a veces pasar frío, sí, calor, claro, que todo lo que se pasa, ¿no? Sí, y tantos kilómetros, pues miles de kilómetros. Miles de kilómetros sí. Que has hecho. ¿Aprendiste a valorar algo? Por ejemplo, yo estaba hablando en el capítulo anterior con Marcelo Blanco. Él pasó por una situación que la estuvo contando, la compartió con nosotros. Y bueno, esa terapia que hace uno en la soledad o en el silencio de un casco, tantos kilómetros, en tu caso, ¿hay, digamos, algo que valorás por sobre otras cosas? ¿El haber estado tantos kilómetros arriba de la moto? La vida y la salud que tenemos, ¿no? Y la vida la tienes que disfrutar, porque la vida pasa rápido.
pasa rápido. Entonces, en este momento la disfrutamos y creo que dentro de todos los viajes, bueno, salvo cuando salimos los 4, ¿no? Con las chicas, pero salir en moto es lo que yo más disfruto. Entonces, lo valoro mucho el poder hacerlo. Y sí, valorar la vida es lo más importante. Yo les hice una pregunta en uno de los viajes, porque realmente siempre los vi bien. No he notado enojos o silencios muy largos. Deben de pasar, pero yo no lo he visto. Entonces, compartir tantos pero tantos kilómetros como pareja, ¿qué aporta? ¿Qué suma o qué cambia? Creo que sumarte, bueno, te afianza más la pareja, primero. Eso sí. Creo que lo vivimos como la vida cotidiana, o sea, como vivimos en casa. O sea, igual nos levantamos juntos, organizamos el horario, organizamos el prepararnos, tenemos que estar a tal hora. Bueno, ¿cuánto tiempo antes nos vamos a levantar para armar la moto? Ya tenemos los tiempos ya pactados. Ya conoces a Darío, entonces sí es muy metódico. Te cuento que cuando íbamos a hacer ahora Canadá, que íbamos a hacer algunas noches en tienda de campaña, la compramos en la rodada de la 66, si te acuerdas, claro, ¿no? Y nos tardamos mucho en hacerla. Entonces, utilizamos 2 días para, con cronómetro en mano, no es cierto, armar la carpa y tratar, bueno, la tienda de campaña, carpa le decimos en Argentina, sí. En un tiempo menor al que habíamos estado utilizando, porque era mucho tiempo y nos tardábamos demasiado. Y entre 2 decíamos no podíamos tardar tanto. Entonces utilizamos 2 días y sacamos la tienda, la armamos en casa, la desarmamos, la volvimos a armar para poder cumplir esos tiempos. Y para el armado de la moto también lo mismo, el desarmado también. Esta noche vamos a necesitar, no sé, el pijama, las cosas de higiene y lo que te vas a poner limpio el otro día. Entonces vamos armando maletitas pequeñas para no bajar todo el equipaje y sea más efectivo al otro día la cargada, ¿no? Entonces sí, son cosas que vamos armando y lo tenemos bien por tiempos. ¿Y tantos días, tantos kilómetros, fortalecen la relación? Sí, la fortalece también. Nosotros llegamos hace 22 años aquí a México y llegamos con una niña de 2 años, entonces prácticamente los 3 solitos, no teníamos familia ni nada. Bueno, no tenemos familia ahora, más que todo, hace 2 años y medio que se mudó el hermano de Darío, pero hasta ese punto estábamos solitos. Entonces éramos los 3, luego se sumó Camila, que ella ya sí es mexicana, pero siempre hemos sido los 3 solitos y no podíamos dejar a las chicas. Bueno, a mí no me daba, a ninguno de los 2 nos daba confianza dejar con una niñera o algo. Siempre, por lo general, las primeras veces que dejas a tus hijos es con los abuelos, ¿no? Al no tenerlos acá, eso era imposible. Siempre salíamos los 4 juntos, en lo que se podía, donde daba. Si no, no salíamos. Entonces, cuando vuelve Darío a decidir tener motocicleta, ya fue cuando podíamos dejar a las chicas solitas un fin de semana, ¿no? Ya Antonella tenía 17, 18 años, entonces como que ya podía ella quedarse un fin de semana al cuidado de su hermana, ¿no? Y ahí fue cuando empezamos a afianzar mucho más la pareja de 2. Claro. De 2. Ya con esta experiencia, volvemos de nuevo, tantos kilómetros, tantos días rodados, hay que tener paciencia, ¿no? Porque uno también la pierde. Yo siempre digo que los viajes, la primera semana son, no más de 10 días, todos estamos encantados, somos amigos, nos saludamos todas las mañanas con una sonrisa y a medida que pasan los días uno empieza a extrañar, ¿no? Su casa, su familia, su cama, hacer los bolsitos todos los días. O sea, tiene lo bueno y también en el momento que lo estás viviendo como compañera, como
como la persona que acompaña a Darío prácticamente en todos los viajes, yo creo que hay gente que no se anima, mucha gente que yo conozco que no se anima a acompañar a su pareja por miedo o por la situación que sea. ¿Qué mensaje le darías a la gente que quiere de alguna manera compartir una rodada, una salida corta, larga, la que fuese, con su pareja? Que lo haga. Que lo haga porque es maravilloso. El poder estar en ese momento compartiendo su pasión, porque el que anda en moto es una pasión, es una pasión que tiene. Entonces, poderla compartir con él es maravilloso, es maravilloso. Yo siento, bueno, Darío sí es muy protector, siempre, pero como que en estos momentos es un poquito más, ¿no? Entonces, eso ayuda a que te sientas muy, o sea, sensible, como contenida, bien contenida, claro, cuidada. Me ha pasado también de que sí siento que en esos momentos, o sea, no tienes la vida cotidiana, ¿no? Te levantas, él se va a entregar pedidos, a juntas. Entonces, como que hay días que estás poquito tiempo conviviendo, ¿no? O el teléfono porque estás atendiendo claro, el trabajo y todo. Entonces, en estos momentos como que eso Darío lo puede dejar un poquito, no se desconecta del todo nunca, porque no se puede, pero es un poquito menos. Entonces, ahí es donde yo puedo acoplarme más y estar más con él, ¿no? Entonces, se disfruta mucho más esos momentos de soledad. También no están los hijos, claro, que muchas veces son los que te distraen más, que llévame, que tráeme, que tengo que hacer, y no le pones tanta atención a tu pareja. En estos momentos es cuando lo puedes hacer y realmente en mi caso es maravilloso. Entonces sí, que no se priven por un miedo a poder vivir esas experiencias. Sí, y hablando de miedos, ¿te acordás algún día, dejando de lado, porque sé que en Europa los agarró también una tormenta, una lluvia bastante complicada, pero eso me lo vas a contar junto con Darío cuando hablemos de Europa? En el otro, bueno. En estos viajes que hicimos juntos, hubo un día que dijiste yo que quiero que esto se termine, no aguanto más. ¿Realmente estabas asustada? ¿Hubo algún momento? Asustada como tal, no. No. Es algo que me pasa de que no tengo miedo en la moto. Okay. No tengo miedo. No sé si es algo que se cierra en mí o qué, pero no tengo miedos. Pero sí, el día que nos agarró la lluvia, que fue todo el día, ahí sí como que decías que no se veía el final, ¿no? Me decía Darío, bueno, ya pasa. Como que por allá se ve clarito, ¿no? Y no se ve clarito. No, fue todo. Ya va a aclarar. No aclaró el viento, el agua, después que nos empezó a bajar la temperatura. Ahí sí como que decías, ya lleguemos, cuando llegamos, pero así como esa ñáñara de querer llegar, nada más. Pero sí miedos, realmente no tengo miedos en la moto. Siempre disfruto mucho. Ok, Nati, y al revés. Un día que digas, fue increíble, este día no me lo quiero olvidar nunca jamás. ¿Te acordás? Sí. Bueno, tengo muchos, pero bueno, en esta última rodada, por ejemplo, en el bosque donde empezamos que fue la última parte de la isla. El Cabo Trail. Que empezamos a ir en el bosque y todo. Bueno, ahí lo disfruté muchísimo. Me gustan mucho más los tramos de curvas que los rectos. Claro. Entonces, bueno, ahí como que disfruté más. Y el paisaje fue increíble. De hecho, íbamos pasando por diferentes partes con diferentes especies de pinos. Sí, fue la última parte, no sé si coincidimos, pero... Se percibían diferentes aromas. Sí.
Cambiaba la especie del pino, cambiaba el aroma. Vos sabés que era un bosque, no había absolutamente increíble. nada, y yo estaba buscando, o sea, la mezcla de olores, que es algo que no lo podés vivir si vas en un una coche, camioneta, no lo vas a vivir. Y a mí me invadía un aroma, un olor que buscaba una fábrica de dulces o de chocolate o de algo, porque eran unos olores buenísimos, me encantaban. Sí, sí. Creo que estamos coincidiendo ya sé perfectamente cuál fue. Creo que ustedes lo estaban haciendo solos, porque en esa parte se escaparon ya nos adelantamos un poquito, que fue casi el último. Sí, ahí fue mucho más intenso. Bueno, y era el olor del pino de Navidad. O sea, el olor que entras a las tiendas ahora en esta época era ese mismo olor. Dije yo, bueno, es increíble cómo se pueden transmitir esas cosas. Me llevó a la época de Navidad. Claro. Ese último tramito donde percibía estos aromas. Y bueno, sí, fue algo de lo más impactante que puede uno vivir. En el coche, por más que abras tu ventanilla, o sea, no lo percibes de la misma forma. Y si pudieses resumir, digamos, en una sola palabra, lo que es viajar como copiloto, ¿cuál sería? Yo creo que sería amor, porque para estar ahí como copiloto, la otra persona, en este caso Darío, tiene que aceptarme, tiene que invitarme. Claro. Entonces, eso yo lo veo como un acto de amor. Entonces, sería como que amor la palabra. Estar ahí por amor, porque te están invitando, lo quieren así. Entonces, esa sería mi palabra. Bueno, Nati, mira, yo creo que nosotros vamos a seguir charlando, como comentabas un rato. Tenemos un capítulo pendiente con sus experiencias en Europa, rodando como pareja. Entonces, vamos a hacer como un break. Esto para mí aporta todo lo que de alguna manera fomente a que la gente pierda al miedo, que comparta, que elija una forma de vida que para nosotros es una pasión. Exacto. Que lo prueben y se van a dar cuenta realmente de lo bonito y sano que es, porque pues el miedo hay que dejarlo de lado, hay que ser consciente, hay que ser respetuoso. Sí, por supuesto. ¿No? En esas condiciones se puede salir a disfrutar. Nati, de verdad agradezco muchísimo estos minutos de la charla. Creo que es importante reforzar la idea de que la moto no es solo para los pilotos, sino que también los copilotos y por sobre todo las mujeres, ¿no? Uh-huh. Que cada vez se animan más, como decíamos al principio, vos ya estás ahí con tu moto, ya estás compartiendo un poquitito el lío de una ciudad tan complicada como la Ciudad de México, sí. Estás aprendiendo, digamos, a disfrutar de lo que es moverse de una manera más rápida y libre. Rápido, sí. Entonces, yo creo que sí es importante fomentar no solamente el motociclismo en las mujeres, sino también que se animen a acompañar a sus parejas, que se suban, que compartan, que tomen responsabilidades como lo hacen ustedes. Sí. Así que, de verdad, muchas gracias. No sé si será el 6, el 7 o el 8, pero vamos a estar a lo mejor en tu casa haciendo un podcast desde un lugar diferente. Muchas gracias y bienvenido allá. Allá te vamos a esperar para que salga otro poquito de... Esa fue una rodada diferente porque la hicimos solos. Entonces, también va a aportar... yo creo que bastante. Y bueno, sí les digo nuevamente, sigan a su pareja, acompáñenla y vivan juntos esa pasión. Se van a apasionar cuando lo prueben y dejen los miedos de lado. Bueno, Nati, te libero, muchas gracias y nos vemos entonces también nosotros en lo que va a ser el 5.25, el capítulo 5 de Aventurero, nuestro podcast. Todos los jueves vamos a estar subiendo un episodio nuevo. Gracias. Chao.